sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Lucas capítulo 9, verso 1 y 2 dice, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, aquí lo tenemos al frente del proyector, amados hermanos. Dice la Biblia: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que es maravillosa y edificante. Amén. Soberano Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí para predicar tu gloriosa, tu poderosa palabra. Señor, usa mi vida en el nombre de Jesús, para edificación de todos los oyentes, Señor, tu palabra maravillosa, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad, hermanos. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de hombres que entraban en la iglesia, pero que nunca permitieron que Dios los transformara. Y entonces, aunque aparentaban ser ovejas, en realidad tenían un corazón de lobo. Y pusimos ejemplos como Caín, que por envidia mató a su hermano. Y nos encontramos con personas que quieren darle muerte a su hermano, hablan mal de su hermano, pisotean a su hermano, despedazan a su hermano, con corazón de lobo, que quieren hacer las cosas a su manera, sin someterse a la autoridad. Caín decía: ¿por qué tengo yo que hacer un culto a Dios como lo hace mi hermano Abel? ¿Por qué? Yo lo quiero hacer así. Y quería hacer las cosas a su manera, como Caín quería. Pero no es como Caín quiere, es como a Dios le agrada. Pues colocamos otro ejemplo de Balaam, ¿verdad? Otro hombre con corazón de lobo, un profeta de pago. Y nos encontramos con personas que entran a la iglesia con ese corazón, avariciosos. Y por la ambición de tener ganancias, se disfrazan y se encubren y pueden decir palabras muy bonitas, pero su corazón es todo lo contrario. Hay personas que tienen una muy buena intención, pero su acción es mala. Piensen lo que le voy a decir ahora. Tienen buena intención, pero su acción es mala. Se equivocaron ejecutando esa intención. Uy, me equivoqué. No, tranquilo, hermano, sé que su intención era buena, pero no pasa nada. Pero hay personas que tienen una muy mala intención, pero su accionar es bueno. O sea, se disfrazan. La intención es mala, es perversa.
pero se disfrazan aparentemente haciendo algo bueno. Y entonces, claro, hay gente que se sabe camuflar muy bien. Decimos que Dios nos guarde de eso. Y colocamos otro ejemplo de estas personas que no se someten y no se sujetan a la autoridad de Dios. Y como lo decía el apóstol Judas, y era Coré, que no se quería someter y quería tener un golpe de estado, una lucha de poderes. ¿Y por qué Moisés te enseñorea del pueblo y Aarón? Mira que el pueblo es santo, y aparentemente quería hablar bien del pueblo. Una muy mala intención, pero su accionar era como bueno. El pueblo es santo, tú te estás enseñoreando de él. Mentiras, eso se habla muy bonito, pero para echar cuento está muy bien. Pero su ambición era tener poder. Tener poder. Moisés, ¿qué dijo? Bueno, si Dios lo tiene a usted, pues que Dios lo ponga a usted. Mañana el Señor dirá quién es quién, que sea Dios el que decida. Y si Dios no ha hablado por mí, entonces que nada malo pase. Pero si Dios ha hablado por mí, ustedes van a tener una muerte diferente a las demás muertes. Algo raro va a suceder aquí con ustedes. Y dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Entonces nos vamos a encontrar con personas así en la iglesia. Vamos a encontrar con esa clase de gente que nunca permitió que Dios lo transformara, que siempre eran poniendo excusas, siempre viendo errores en los demás, pero nunca en ellos. Siempre la culpa es de los demás, pero mía no. Y cuando se equivocaban, no, es que me equivoqué porque la otra persona, o sea, siempre el error es del otro. Con esas personas nos vamos a sentar en la mesa, nos reiremos, andaremos, nos iremos a comer con ellos. El peligro no es tanto ellos, el peligro es que nosotros no estemos preparados para resistirles y nos dejemos que engatusar por ellos. Personas que son, bueno, eso es otro mensaje, que son ebrias. La Biblia dice ser sobrios. Lo contrario de ser sobrio es ebrio. Es el antónimo. El antónimo de ser sobrio es ebrio. Y el sinónimo de ebrio es intoxicado. Entonces son personas que están intoxicadas, ebrias, e intoxican a los demás. El peligro es que nosotros no estemos preparados y nos dejemos intoxicar de esa gente y dañen nuestro corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero que van a estar, son personas que son kamikazes, van a la muerte, saben que van a la muerte, pero se quieren llevar unos cuantos con ellos también. Amén. El apóstol Pedro lo dijo de una manera: entran encubiertamente. Aparentemente son cristianos, pero no, son impíos que quieren usar la gracia de Dios como libertinaje. Eso lo hablamos la semana pasada. Hoy hablaremos acerca de lo que es la autoridad. La autoridad dice que Dios, el Señor, le dio autoridad a sus discípulos. Autoridad es una función derivada de la voluntad de Dios. Autoridad es una función derivada de la voluntad de Dios. Es dada por Dios para que pueda haber orden, paz, tranquilidad en la tierra. Y la persona que es llamada autoridad es llamada bienhechor o bienhechores. Cuando yo incumplo o me salgo del entorno, no me quiero sujetar a una autoridad, viene lo que se llama la insubordinación, la desobediencia, la rebelión. Estoy actuando con desacato. No, yo no quiero. ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces usted está dejando que su corazón entre ¿qué? La rebelión. Y créame, no hay pecado más terrible que la rebelión. Colocamos el ejemplo la semana pasada. Los Ángeles, Israel, Sodoma y Gomorra se rebelaron. Todas las ciudades habían pecado igual que Sodoma y Gomorra. Sí.
Lo que pasa es que Sodoma y Gomorra cometieron algo más grave todavía. Por eso el fuego no cayó sobre las otras ciudades, sino sobre Sodoma y Gomorra, porque ellos se rebelaron. Dice que eran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es rebelión. Usted me creó hombre, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Usted me creó mujer, no, yo quiero ser ese hombre. Se rebelaron contra Dios, contra la naturaleza, se rebelaron contra Dios. Eso es un desacato a la autoridad, una insubordinación. Y todo lo que Dios ha creado funciona con leyes. La ley de la gravedad, hay muchas leyes. La ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Así que, amados hermanos, Dios ha delegado autoridades. Para eso tenemos que tener claro que hay una autoridad absoluta que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Esa es la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios formó y creó todo, ¿a quién le pidió consejo? Dice Isaías en el capítulo 40 por allá, creo que en el verso 12, 13, ¿a quién le pidió consejo? A nadie. Él lo hizo todo como Él quiso. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad absoluta. Pero nosotros no. Nosotros no hacemos las cosas como queremos, sino que las tenemos que hacer como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad absoluta. Y esa autoridad absoluta delegó unas autoridades. Amén. ¿Me están siguiendo, verdad? Delegó unas autoridades. El presidente es una autoridad. El juez es una autoridad. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y nombra a los magistrados. La policía es una autoridad. Hoy está de moda que la gente se levanta en contra de la policía. Está de moda eso ahora. Está de moda. Gente rebelde. No, es que la policía es terrible. Es que mire, ve, hermano, nos encanta ver que la policía, que una autoridad se equivoque como para justificar mis acciones. Y entonces, si yo veo que la policía se pasó el semáforo en rojo, ¿y por qué no? Yo también puedo hacerlo. ¿Y ellos qué? O sea, nos encanta ver los errores de la autoridad como para que nos den luz verde, para que nosotros tengamos nuestros propios errores. Y no es así. No es así. Cuando un policía le pone una multa y usted se pone ahí, ¿qué? ¿Por qué me la van a poder? ¿Y qué? Descarado. ¿Y cómo es la cosa? Y espérate aquí. ¿Qué hace el policía? El policía le dice así, espérate aquí que voy a ir por unos amigos de mi cuadra, de mi barrio, y ya venimos a darte qué es lo que pasa aquí, cómo es la vuelta. El policía no hace eso. El policía le da un comparendo, una denuncia. ¿Verdad? Ese policía en ese momento es un representante del Estado, del gobierno. Y si uno se pone ahí con chulería, el que me va a juzgar a mí no es el policía, sino un juez. Sino un juez. Deja la nota y se va, y ya luego le llega a usted una citación a casa. Y a usted le toca presentarse sí o sí. Sí o sí. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender algo. Que cuando uno se rebela contra una autoridad que Dios haya establecido en la iglesia, y las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia son el pastor. El pastor no le va a decir así, sí, espérate que yo voy allí por un machete que tengo allí, ¿no? Como Pedro, ¿no? Con la espada, ¿no? A usted le va a venir una citación de una corte suprema. Señor, ¿lo ha visto? Trate con él. Y le llegará un comparendo del juez supremo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Son autoridades delegadas por Dios. Y cuando una persona se somete a la autoridad, a las leyes, le viene paz a su corazón.
Usted cuando ve una policía, ve un retén, y usted se pone nervioso, comienza a sudar. Ay, Dios mío, ¿por qué? Ah, porque andas inseguro. Porque andas sin la ITV. Porque andas sin carnet de conducir. Eso que lo hagan los que no conocen a Dios. Usted no. Usted es cristiano. Eso ayer decíamos, nosotros antes que hacer tenemos que ser. Hay mucha gente que hace muchas cosas pero no son. Y poníamos el ejemplo, la esposa de Moisés, cuando Moisés iba a circuncidar a su hijo, se le paró y dijo: ah, usted a mi niño no me lo toca. Y Moisés no circuncidó al niño, porque también porque Moisés, una mujer enojada, ¿quién se le pone? Como no está mi esposa ahí aquí, ¿verdad? Y bueno, no pasa nada. Pero cuando iban en el camino, ¿qué pasó? Se le apareció Dios. ¿Y qué iba a hacer Dios? Iba a matar al niño. ¿Y qué hizo la mujer? O sea, ella sabía la causa por la cual Dios iba a matar al niño. Ella lo sabía, porque lo primero que hizo fue coger una piedra afilada. Mujer, aquí le iban a circuncidar con un buen cuchillito, con toda delicadeza. Usted ahí con una piedra afilada va a sufrir más, ¿cierto? Con una piedra afilada, y lo circuncidó. Pero ella no creyó y no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Aunque lo estaba haciendo, no estaba de acuerdo con eso. Y luego le dijo a Moisés: tu Dios es un Dios sanguinario. Y se fue toda enojada. Aunque lo hizo, ¿verdad? No era lo que estaba haciendo ella. Nosotros, antes que hacer, debemos ser. Que sean ellos los que infringan las leyes, nosotros no. Porque esto es más que cantar 2 coros aquí, 3 coros, 4 coros y pararse uno aquí y hablar bonito. Las leyes hay que obedecerlas. Debemos obedecerlas. Entonces usted ve al policía y dice: uy, Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que le doy reversa a este coche? No, aquí tengo otro atrás, ¿cómo hago? Y llega la policía y usted está ahí todo nervioso, no sabe qué hacer. Y hasta entonces le dice: no, si es que se me quedó en casa el papel. Mentira, no lo tiene. Está mintiendo ya. Ya está mintiendo. Y los mentirosos no tienen parte en este reino. Digan gloria a Dios. Diga que salvo esa palabra, ¿verdad? El hermano Carlos ahora pidió una petición. ¿Qué fue la que pidió, hermano Carlos? Queremos conocer más a Dios. Bueno, aquí lo estamos conociendo más. Estamos conociendo a Dios hoy. Un poco más de Él. Porque no es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Ah, pero si usted tiene la ITV al día, y seguro, y el papel, usted buscando a la policía para que lo paren, ¿cierto? Uy, que me parara para mostrarle aquí el carnet que tengo, ¿vea? Que ya estoy al día. Usted buscando a las autoridades, ¿o no? Y no lo paran. Y no lo paran por ningún lado. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero cuando uno está tranquilo, que la policía, bueno, no pasa nada, es que estoy al día. Estoy al día. Quiero decir, hermano, que cuando se nombra un comité se les da autoridad. Pero a la vez ellos están bajo autoridad. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. Hasta aquí llegarás, no traspasarás los linderos, y ahí se detienen las furiosas olas del mar, porque hay una autoridad establecida. Amén. La autoridad de Dios representa a Él mismo, mientras que su poder representa sus hechos. La autoridad, hermano, es de mucha importancia en el mismo universo, porque no hay nada ni nadie que la sobrepase. Por lo tanto, es importante que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Su autoridad. La rebelión es algo que va en contra
de la obediencia a la autoridad. Y el principio de la rebelión, hermano, es un principio satánico. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, tratando de competir con Dios y volviéndose en un adversario suyo. Por lo tanto, fue la rebelión la causa de la caída de Luzbel. Tanto Isaías, el capítulo 14, del verso 12 al 15, como Ezequiel, capítulo 28, del verso 13 al 17, se refiere tanto al ascenso como a la caída de Satanás. Y nos enseña a ver Isaías que fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Violó la autoridad de Dios, y al hacer esto fue desechado, fue expulsado de los mismos cielos. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es un principio satánico. Se originó en él. En él se originó esto. Y es posible que muchos quizá estemos, como lo decíamos la semana pasada, en la doctrina con Cristo, pero con un principio satánico. Que prediquemos a Cristo, pero tengamos unos principios que no son cristianos, sino que son satánicos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Qué equivocados estaríamos si pensamos que así podemos agradar a Dios, queriendo hacer las cosas a cualquier manera, sin sujeción a la autoridad. Nosotros predicamos el Evangelio simplemente para atraer a los hombres a estar bajo la autoridad del Señor Jesús. A Satanás, hermano, no le incomoda ni le teme a cristianos que prediquen el Evangelio y que sean desobedientes. No. Él le teme a ese grupo de cristianos que se saben someter a la autoridad. Gloria al Señor. A esos es que le teme. Cuando tiene sujeción a la autoridad de nuestro Dios. Satanás quiso traspasar la autoridad, quiso ser semejante al Altísimo. Su orgullo, su altivez, porque se vio muy guapo él, se miró al espejo y dijo, uy, qué guapo, y comenzó a darse besos por todos lados. Dijo, ¿quién como yo? Hombre, subiría a lo alto y allá me pongo mi propio trono, porque yo quiero ser autoridad absoluta también. Alabanza al nombre de Jesús. Fue el orgullo, la altivez lo que lo llevó a eso. Y esto lo llevó a rebelarse en contra de la autoridad absoluta. Así que, amados hermanos, no permitamos que el orgullo y la altivez venga a nuestro corazón, porque es un principio de rebelión. Porque entonces comenzarán a venir preguntas a nuestra mente como ¿por qué? ¿Quién se cree? ¿Cómo es posible? Nosotros debemos de ser gente obediente, porque tenemos un principio cristiano. El principio de Satanás es desobediencia y rebelión, pero Cristo aprendió obediencia y sujeción. Y nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo. Y Él obedeció. Sé que obedeció. ¿Verdad que así dice la Biblia? Amén. La controversia de este mundo, hermanos, es saber quién tiene la última palabra, quién manda, quién tiene autoridad. Porque la gente quiere tenerla. Yo quiero ser el que tenga la última palabra. Y los políticos se pelean por quién tiene la autoridad. No miran a ver cuál es la mejor solución para arreglar el país. Creo que ni les interesa mucho eso. Lo que les interesa es ser la autoridad. Los que mandan. Muchos hogares se pelean por la autoridad.
¿Y usted qué va a decir usted? Y entonces el esposo dice, no, yo soy la autoridad, yo soy el que tengo la última palabra. Soy yo el que la tengo. ¿Cierto, mija, que sí, yo tengo la última palabra? Claro, debajo de la cama diciendo, sí, señora, esa es la última palabra. Claro, quiere tener la última palabra, pero en realidad no la tiene. La última palabra es debajo de la cama diciendo, sí, señora, lo que usted diga. La autoridad la tiene ella. Y se pelean. ¿Y por qué me dice eso? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y que no es así? Y nos encontramos, por ese afán de tener autoridad, nos volvemos ciegos y sordos. Y no escuchamos a esa ayuda idónea o a ese esposo que está diciendo palabras que realmente tienen razón y significado. Pero como yo quiero ser autoridad, no escucho. Y entonces el proyecto que se llama familia se viene al suelo por el afán de tener el poder. Alabanzas al nombre de Jesús. Aún en las iglesias, las directivas, los servidores se pelean porque quieren ser la autoridad. ¿Y usted por qué me tiene que decir a mí eso? ¿Quién es usted? ¿Qué me va a venir a decir usted a mí? Y que fuera el pastor. Es más, ni al pastor. Y hacen gestos. Hacen así, hacen así. ¿Qué? ¿Que yo voy a hacer lo que digas? Eso hay, hermanos. Y hay peleas, y hay pleitos, porque nos cuesta someternos. Pero en el reino de Dios es sometiéndonos, hermanos, no hay otra. Aquí es obedeciendo. Aquí es obedeciendo. Porque no queremos que nos salgan esas garras que hablamos la semana pasada. ¿Cierto que no? Mírese las manos. Haga ese ejercicio. Diga, gracias a Dios no tengo garras. Diga, gracias a Dios no tengo garras. Soy un corderito del Señor. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Pablo antes trató de destruir la iglesia del Señor. La trató de destruir. Pero luego que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, vio que le era dura cosa a sus pies dar coces contra el aguijón. La autoridad humana contra la autoridad divina. Le era duro eso. Y el Señor dice, te vas a hacer daño, Pablo, si resistes la autoridad. Te vas a hacer daño. El que va a quedar herido eres tú. El que queda herido es el desobediente. Es el desobediente el que queda herido. Inmediatamente Pablo cayó a tierra reconociendo la autoridad suprema. ¿Quién eres, Señor? Cuando identifica que es el Señor, ya Él se ubica también. Si Él es el Señor, ya me ubico yo, soy un esclavo. Si Él es el Señor, yo soy esclavo. Identificado eso, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ya está. Lo que me mande. ¿Dónde es que es? ¿Qué quieres? Eso es pérdida de la voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Lo que usted quiera es lo que yo voy a hacer. Pierdo mi voluntad. Oiga, qué trato tan especial, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor a algunos de aquí nos tire a tierra, a ver si perdemos nuestra voluntad y hacemos lo que Él quiere. Y hacemos lo que Él quiere. Eso es, dice la Biblia, que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Pierda su voluntad. Se niegues a sí mismo cada día. Cada día. Tome su cruz. Ay, ¿quién quiere tener una cruz? Ay, yo quiero una cruz. Yo la quiero así, la quiero morada, la quiero fucsia. Y le voy a poner corazoncitos. ¿Quién quiere tener una cruz? Eso significa aflicción, tormento. ¿Quién quiere eso? Nadie. Nadie. Pero esto es así. Esto es así.
y sígame. Para seguir a Cristo hay que perder la voluntad propia. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pablo, que hay quienes, no, ya Pablo, ya tú no vives. No es lo que tú digas, Pablo, ¿verdad? Y como que se quería levantar ese viejo hombre y, tú ya no vives, tú estás muerto. Pablo decía, sí Señor, estoy muerto, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y lo que vivo en la carne ya no lo vivo para Pablo. Ya no busco lo mío. Vean, hermano, necesitamos tener un encuentro con la autoridad absoluta, por favor. Esto es más que cantar 3 coros aquí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Él. De Él, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo para mí, vivo para Él. Vivo para su obra. Pablo dijo, vea, si me muero, gano. Porque quiero estar con Él, pero la verdad, estoy puesto en estrecho. Porque aquí hay necesidad en la tierra. Pablo no estaba pensando en Él, estaba pensando en la obra. Hay una necesidad en la tierra. Si me muero, pues bueno, gano, me voy con Él. Pero hombre, yo necesito todavía tener unos días más vivos porque hay que predicar esta palabra. O sea, ya no vivo yo, no, he perdido mi voluntad. Lo que vivo, lo vivo es para Él. Deja de pensar en usted, por favor. Deja de pensar en su conveniencia. ¿Usted le cree en Dios? El mismo Dios que hay por allá es el mismo Dios que hay por aquí. No, deje de pensar. Viva para Dios. Usted ocúpese de las cosas de Dios y permita que Dios se ocupe de las suyas. Ganarías tú. Que gana eres tú. Así es. Y Pablo dijo, no, ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí. Así que, si me muero, gano. Si vivo, gano. Porque sea que muramos, o sea que vivamos, del Señor somos. O sea, soy de Él. Soy de Él. Después de que Pablo entendió esto, mire lo que le dijo el Señor. Ve allí y entra allí. Y le dio unas direcciones. Quédate ahí y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo. Mientras tanto el Señor le estaba hablando a Ananías. Ananías, vaya donde este hombre llamado Pablo, le tengo un encarguito. Vaya mi hijo. Porque Ananías era un servidor del Señor. Y Ananías le dijo, uy, Señor, jefe, patrón, el Señor, es que ese hombre nos está persiguiendo para matarnos. Y si yo voy, pues ¿qué me va a hacer? Como mínimo me mete preso, si es que no me mata. Alabanza del nombre de Jesús. Vaya, Ananías, él ya reconoció mi autoridad absoluta. Y como reconoció mi autoridad absoluta, va a reconocerte a ti como una autoridad que yo he delegado. Y Ananías con esa confianza fue, calle a la derecha, le tocó la puerta. Y Saulo, que ya no era Saulo sino Pablo, como se encontró con Jesús, con la autoridad absoluta, pudo someterse a este hermanito llamado Ananías. Como una persona siendo tan inteligente, capaz, instruido a los pies de Gamaliel, judío en cuanto a la fe, romano y turco en cuanto a ciudadanías, conocedor de idiomas y de culturas, escuchar las palabras de Ananías, un desconocido hermanito a quien se le menciona una sola vez en la Biblia. Es que esto es aprendiendo, hermano. Esto es conociendo a Dios. Aprenda a tratar al que está a su lado, que Dios lo ha puesto. Aprenda a tratar. No, yo quiero decir, lo ha puesto Dios. No salgas de este lugar en esta mañana sin decirle a Jesús, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Y si me tienes que tirar a tierra, tírame. Tírame. Pero no quiero venir por venir aquí. No quiero venir por venir aquí.
Estás aprendiendo obediencia. Si no se hubiera encontrado con la autoridad en el camino a Damasco, jamás se hubieras podido sujetar a Ananías, un hermanito sencillo. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad absoluta trata simplemente con ella y no con el hombre. ¿Me entiende lo que le digo? El que ha tenido un encuentro con la autoridad trata con la autoridad y no con el hombre. No es al hombre, es la autoridad de la que ha sido revestida ese hombre. Es la autoridad. Es el vestido que le ha puesto Dios. No miramos simplemente a la persona, sino a la autoridad de la que está revestida. Alabanzas al Señor. Dice Pablo que se entrevistó con unos que eran columnas en Jerusalén. Pedro, Juan y Jacobo. Se entrevistó con ellos para no correr en vano. Fue a pedirles audiencia, quiero hablar con ustedes, a ver si estoy haciendo bien el trabajo o no. Fue a dar un informe. Y a nosotros como que no nos gusta mucho eso. ¿Por qué? ¿Cómo así? Es que ellos estaban en una posición más destacada. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y cómo que están en una posición más destacada? ¿Y por qué? Si todos somos iguales. No es verdad. Estamos conociendo a Dios, ¿verdad, hermano Carlos, que lo pidió ahorita la petición? Quiero decirles algo. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Ahora no piense a decir, sí, yo soy más guapo que este. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Vea. En cuanto a la salvación, somos iguales todos, pero para el servicio no. A unos dio 5, a otros dio 2, a otros dio 1, porque no todos eran iguales. Unos tenían más capacidad que otros, y yo debo de entender eso, porque si no, voy a vivir una vida cristiana amargada. ¿Y por qué ellos y yo por qué no? Debemos entender eso. De que hay gente que Dios nos ha puesto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Aunque no nos guste mucho, debemos reconocer que hay otros que tienen capacidades que yo no tengo. No, yo como soy el pastor me voy a nombrar presidente de alabanza. ¿Quién me va a decir que no? Presidente de alabanza. Como me ríe. No, yo no puedo hacer eso, porque también hay abusos de autoridades. Y tampoco, pues es otro tema. No, hay unas autoridades. Hay gente que sabe más. Bueno, presidente de la banda, ahí están las hermanas. Y nosotros cantamos ahí entre la multitud que nos pierda la voz. ¿Verdad? Nosotros debemos reconocer la autoridad de otros. Y cuando Pablo sube a Jerusalén, está reconociendo la autoridad que tienen ellos. Dice Pablo, mira lo que dice Pablo: por revelación subí a Jerusalén a los que tenían renombre de ser algo. Así dice. Yo te digo una cosa. ¿Qué es una revelación? No es lo que estoy hablando de fondo. ¿Qué es revelación? Revelación es algo que Dios... ¿Por qué? O sea que fue Dios el que le mostró a Pablo. Fue una revelación. Dios le habló a Pablo en revelación. Tienes que ir allí a unas autoridades que yo tengo. Ve y habla con ellos. Que tenían renombre de ser algo. Ya eran algo. En Dios eran algo. Pablo muy estudiado, muy filósofo. Los otros, sus antecedentes, que eran pescadores, pero lo que eran antes no me importa. Ahora tienen renombre de ser algo. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Y me someto a eso que son ahora, porque tienen una investidura. Ya no huelen a pescado de mar. Ahora lo que huelen es a Espíritu Santo de Dios. Y nosotros debemos entender eso. Si no entendemos eso, vamos a vivir una vida cristiana enferma. ¿Y por qué el hermano es el presidente? ¿Y por qué la hermana está ahí en la vicepresidencia? ¿Y por qué le yo? ¿Por qué no? Espere que ya vamos para allá, que le tengo una palabra de parte de Dios preciosa para los que piensan así.
Aunque aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Ay, yo miro. No hay ninguno. Pero gloria a Dios. Para los que nos miran por ahí. ¿Quién quiere dar una alabanza al Señor? Recibió orientaciones Pablo con humildad. Dijo, bueno, Pablo, va bien, pero ten cuidado de unas cosas, de los gentiles, bueno, que no se circunciden, pero ten cuidado de que no coman sangre y ahogado y que se guarden de fornicación. Pablo, ¿qué me van a enseñar ustedes a mí, pescadores? No. Pablo no dijo eso. Dijo, de acuerdo, y le dio la mano derecha en señal de compañerismo. Qué bueno cuando uno reconoce la autoridad de otro y con sencillez y humildad le escucha. ¿Cierto que sí? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Saben? La rebelión, hermano, como les decía, es un principio satánico. Y nos cuesta a veces al ser humano como obedecer. Hay un caso en el Antiguo Testamento de rebeldía. Dice la Biblia en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí hay una orden. Come de todos, pero de este no. Dios estableció una orden. No es que Dios la puso ahí para que no. Dios estaba enseñándoles obediencia. Ustedes van a aprender sujeción y obediencia. Eso era lo que quería Dios hacer con el hombre ahí en el Edén. Sujeción y obediencia. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente rebelde, Satanás, principio satánico, le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí ve? Inyectándole rebeldía. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, conocimiento del bien y del mal. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego Romanos nos dice 5:19 que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de uno nos llevó a todos, nos metió a todos en ese mismo costal, en ese mismo cajón. Adán y Eva tenían en sus hombros la humanidad y nos metieron a todos allí. Y todos desobedientes por naturaleza, rebeldes por naturaleza. Pero luego dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que bueno, repasemos un poco la historia de Adán y Eva, a quien Dios pone una restricción de no comer de este árbol no comeréis. Dicha restricción es impuesta para que el hombre esté bajo autoridad y aprenda obediencia. Amén. Por otra parte, Dios puso a todas las criaturas bajo la autoridad de Adán. Escúcheme esto. Decía para los hermanos que no les gusta someterse a los demás. Dios puso todas las criaturas bajo la autoridad de Adán, pero a la vez puso a Adán bajo la autoridad de Dios. Amén. Mandándole que le obedeciese.
Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Digan amén. Puede decir porque todo el mundo entendieron. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Es que ponen al hermano porque el hermano es el que sí obedece en todo, claro. Vamos a poner un rebelde. Alguien que venga a pelear con uno. No. Entonces yo no quiero estar ahí, pues no estarás. Dios te bendiga, no te queremos tampoco. No queremos que estés tampoco. Que estés peleando ahí siempre, no. Solamente el que se sujete a la autoridad puede ser autoridad. Y todos estamos bajo autoridad, todos. Yo debo de presentar informes porque estoy bajo autoridad. Esto es lo hermoso, que debemos de rendir cuentas. Pero qué bueno que cuando uno tiene el carnet del seguro, tiene la póliza, está al día con toda la documentación, entonces uno con conciencia limpia y tranquila presenta el informe. Aquí está, supervisor, aquí están los libros, aquí están los cuadernos, aquí están los recibos. Hable con la iglesia, pregúntele al que quiera, porque estoy al día. Pero cuando hay cositas que no van al día, entonces a uno no le gusta eso. Porque dice la Biblia, el que le teme a la autoridad es el que no hace lo bueno. Pero el que hace lo bueno no le teme, porque recibirá alabanza de ella. ¿Entienden? ¿No? ¿Sí me están entendiendo esta enseñanza? ¿O vuelvo a empezar? Tenemos una alabanza al Señor Jesús. Entonces a Adán y Eva les dieron autoridad y fracasaron, desobedecieron y salieron del huerto. Y quiero decirle, hermano que está aquí o un amigo que está aquí, si usted no respeta la autoridad, usted quedará como Adán y Eva, pensando que tiene autoridad y ya no tiene nada. Ya estaban fuera del Edén, porque no se sujetaron a la autoridad. Y el que no se sujeta a la autoridad, a Dios resiste. ¿Qué es resistir? Venga, hermano, venga, ayúdame. Jale, tire usted para allá, yo para acá. Eso es resistir, vea. Eso es resistir. Está resistiendo a Dios. Está resistiendo a Dios. ¿Y quién ha peleado contra Dios y ha salido victorioso? Es mejor obedecer. Es mejor obedecer. Aunque no nos guste, es mejor obedecer. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesús. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor Jesús, estamos llenos de actividad, de servicio, queremos hacer muchas cosas, pero somos muy poco obedientes. Somos muy poco obedientes. Siempre estamos, ¿y por qué? Y no estoy de acuerdo, ¿y cómo así? Y reúne gente, y no, mire, y está de acuerdo con eso. ¿Y usted, porque usted qué piensa de eso? ¿Y usted qué opina? Y llame por aquí, llame por allí. Eso deja de ver el grado de que está comenzando. De que está comenzando. Entonces siempre pregunta por qué. Todavía es niño en la fe. Todavía es inmaduro. Yo soy súper maduro. No, eres todavía un poquito inmaduro. Un poquito. Con cariño, un poquito. Pero a medida que crecemos en espiritualidad, nuestras propias acciones se reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Antes de la caída del hombre, el concepto del bien y del mal estaban solo bajo la autoridad de Dios. Él decía que era bueno y que era malo, y el hombre obedecía. Esto es bueno y esto es malo. Y Adán y Eva decían, sí, Señor. Pero después de la caída del hombre, ahora el hombre se cree con la potestad y con la autoridad de decir, no, esto es bueno. Y eso que dicen, no, eso no es bueno. El pastor es como un fanático. Lo bueno es esto. Y entonces dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Y luego dice, no te fíes de tu propia opinión. Pero ya el hombre se considera que sabe más que Dios. Y entonces se atreve a decir, esto está bien y esto está mal. Y hay quienes van a la Biblia y dicen, no, esto que está aquí, esto no me gusta, esto no, pero esto de aquí sí, esto sí. Esto está bien, esto está mal.
Pero cuando Cristo vino al mundo, no vino solamente a morir por los pecadores, sino a restituir la obediencia. Porque lo que quiere Dios es que volvamos al principio, que nosotros perdamos nuestra voluntad. No digamos nosotros que es bueno y que es malo, sino que esa autoridad la tenga Él. Por eso cuando alguien se ha encontrado con Jesús, aunque hayan cosas que le gusten, pero sabe que no están bien, no las hace. Así no esté el pastor ahí. Uy, el Espíritu le habla y dice, no, eso no. Eso no. Eliana, eso no. Ruth, eso no, eso no. Carlos, eso no, Ricardo, eso no. ¿Quién me está hablando? No, es Dios. Es Dios. Eso no. Nadie te está viendo. Dice, bueno, si el Señor dice que eso no. Entonces ese concepto, esa autoridad de decir que es lo bueno y que es malo, se la dejamos otra vez ¿a quién? A Él. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Ojalá ustedes me estén entendiendo esta enseñanza. Amén. Así, hermano querido, que cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Y esta es la insensatez de la caída. Pero qué bueno, hermano, que aquí hay una iglesia que ha muerto a su voluntad. Porque aunque muchos cristianos piensan que bautizándose ya lo tienen todo, no es verdad. Muchos jóvenes les parece muy duro tener que estar en la escuela dominical y obedecer a sus maestros. A muchas esposas les parece cruel el mandamiento de sujetarse a sus esposos. Innumerables cristianos viven hoy en día en estado de rebelión porque no han aprendido la primera lección, y es la de obedecer. Y por eso no ven la gloria de Dios en sus vidas, por eso no ven crecimiento en sus vidas, porque no han aprendido a obedecer. No han aprendido a eso. La sumisión que enseña la Biblia es la de someternos a las autoridades establecidas por Dios. Muchos aparentan obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obediencia. Y rebelarse en contra de una autoridad que representa a Dios es rebelarse contra Dios mismo. Es rebelarse contra Dios mismo. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, sirvieron sin haber recibido órdenes. No recibieron órdenes de presentar fuego allá, Levítico capítulo 10. Sirvieron sin someterse a la autoridad. Saúl ofreció sacrificio sin haber recibido órdenes antes. Se adelantó y Saúl le ha dicho, locamente has actuado, ¿qué has hecho? No tienes autoridad para hacer eso. Por eso muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, no, apartados de mí que no los conozco. Porque aunque ustedes quizás sabían que en el nombre que de Jesús es nombre sobre todo nombre, sin embargo tenían un principio satánico, rebeldes, desobedientes, apartados de mí. Hermano, créame, hermano, yo no estoy aquí en este lugar para que el Señor un día me diga, Edison, no te conozco. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que Él me diga, sube acá, amado mío. Yo no quiero perder mi tiempo. Estar en un lugar y que luego, Señor, aquí estoy. No. Desobediente. Oiga, eso es muy duro. Para esa gente que va a recibir esa palabra dura. ¿Verdad que sí? Así que, hermano, como le decía antes, el policía es el representante del gobierno. Y la multa que viene para nosotros si hacemos algo que está bien o está mal, no se la pagamos al policía que nos multó en ese momento. Se la pagamos es al gobierno, al Estado, porque es un representante del Estado. Asimismo, cuando usted se levanta contra un pastor, oiga, escúcheme, le estoy hablando de un pastor, no de un lobo, de un pastor, de un hombre de Dios. Cuando usted se levanta contra un hombre de Dios, no se está levantando contra él, se está levantando es contra la autoridad suprema. ¡Qué peligro! Pero tenga cuidado con comentar
consejera de un pastor. Tenga cuidado con eso. Uy, qué miedo. Te examine el pastor. Y como dice la Biblia, examinar y mirar el resultado de su conducta. A su nombre de Dios. Entonces, imite la fe, obedézcale, respételo, ámelo, cuídelo. Porque es un hombre que Dios ha enviado, Dios, para que me enseñe a mí a vivir. No sé si usted quiere darle un aplauso al Señor Jesús. Amén. Así que no, yo le invito para que usted no mire al hombre. No mire al hombre. Mire la autoridad que Dios le ha puesto. Aleluya. El ángel no le dijo a Cornelio lo que tenía que hacer. Fue Pedro. Ve que Dios delega autoridades. Fue Pedro. El ángel podía decirle a Cornelio, tienes que no fue Pedro. Fue y le tocó la puerta de Pedro. Hay que ir a, ¿verdad? Vio la visión Pedro, ¿cierto que sí? Y el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, llama a Pedro, que él te dirá lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué no le dijo el ángel? Podía decírselo, porque hay una autoridad es que Dios ha puesto, ¿cierto que sí? Hay una autoridad y hay que obedecerlas, hermano. Hay que obedecerlas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que todos estamos bajo autoridad. Y todo aquel que sirve sin tener respeto a la autoridad está ofreciendo fuego extraño como Nadab y Abiú. Se lo repito, servidores. Todo aquel que sirve sin sometimiento a la autoridad está ofreciendo un fuego extraño. Y Dios no recibe fuego extraño. Alguno dirá, porque, hombre, el pastor tan jovencito, esa cara del jovencito que tiene, 21, 22. Y yo soy un niño, puedo ser su papá. Eso dijo Aarón y María. Oye, Moisés, yo soy mayor que tú. Y quisieron sobrepasar esa autoridad. A ver, familiarmente sí eran autoridad sobre Moisés, pero espiritualmente no. Y se metieron en problemas con Dios. A ver, María y Aarón, a ustedes les voy a hablar por sueños, pero a mi siervo Moisés, cara a cara. Cara a cara hablaré con él. Y puso las cosas en su lugar, en su orden. Hermano, el que no se somete a la autoridad ofrece fuego extraño. ¿Y qué sentido tiene que usted aquí se predique un mensaje bien bonito, pero sea un desobediente? Fuego extraño. Fuego extraño. Que usted no tenga autoridad moral para predicar de algo, no la tiene. Porque desobedece ciertas leyes que hay que obedecer. Así que como hoy estamos conociendo a Dios, conozcamos esto. Esto hay que conocer. No, hermano, si se hace la voluntad de Dios. A ver, un ejemplo. Si es la voluntad de Dios, viajo mañana. ¿A dónde vas a viajar mañana? Para el otro lado del río. De acuerdo. Sí, ¿y a qué horas viajas? A las 10 de la mañana. ¿Ya tienes los tiquetes? Sí. Entonces no es voluntad de Dios, ya es tu voluntad. ¿Eres tú el que quiere ir? Sí, le digo, no vaya por allá. No vaya, pierdo los tiquetes. Entonces ves que no es la voluntad de Dios. Es tu voluntad. Es tu voluntad. Ay, es que ese muchacho tan guapo, ese es el mío. Hermana, ese no. Ay, sí, ese es. Hermana, ese no. Ese no. Que sí, pastor, que sí. Que es que ya somos novios. Entonces. Ayúdeme a orar, pero ya se ha visto con él 4 o 5 veces. Ya está. Y separar a 2 enamorados, hermano, es más fácil amarrar 100 monos de la cola. Ya eso ya, uy, Dios mío, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Cierto? Yo le digo al hermano Michael, si alguna muchacha por ahí, háblame a mí antes de que comience. Yo te diré, bueno, te daré consejos. Te daré consejos. Antes de que te enamores, busca consejo.
Ay, es que, pero no es la voluntad, ese no es. Espera. No, yo hago las cosas porque es mi vida. Esta es mi vida. Ah, bueno, pues vívala. Y luego, ya verá lo que le pasa. Así que, amada iglesia del Señor, seamos obedientes. Ayúdeme, hermana Isi. Quiero que cantemos este coro que dice: háblame, no me dejes continuar. Muchas veces nosotros, hermano, colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. Y le ponemos cuidado a tantas cosas. Pero hay cosas de nuestra vida que sí son grandes. Y las dejamos pasar. La obediencia, hermano. No seamos rebeldes. Rebeldes. ¿Cómo llamaba el otro? Coré, un rebelde. Un irrespetuoso ese Coré. Irrespetuoso. Contra Moisés, contra Aarón. Se rebeló. Y la rebelión es contagiosa. Aarón y María. Esa rebelión contra Moisés también hizo que la nube se apartara del campamento. Hizo que la presencia gloriosa. Hermanos, necesitamos aprender obediencia, por favor. Yo quiero que la nube de Dios esté con nosotros siempre. Siempre. Yo quiero que la nube esté en mi casa, esté en mi hogar. Y hay unas leyes que Dios ha puesto. Yo debo de aprender obediencia. Amigos, aprendamos a obedecer a Jesús. La palabra. Dios no quiere la muerte de ustedes. Dios quiere que vivas. Este muchacho, Dios te tiene para cosas grandes, muchacho. Obedece a la palabra. Pero tú le obedeces a tus amigos que te llevan a la perdición, que hoy dicen que son tus amigos, pero mentira, nada de eso es verdad. Cuando te vean hundido, no te van a dar la mano. El único que va a estar ahí para darte la mano se llama Jesucristo de Nazaret. A Él es el que tienes que obedecer, entregarte a Dios. Hay campo aquí, ¿verdad, jóvenes? A ver, que los jóvenes me ayuden con una amén bien fuerte. Hay campo para un joven más en la iglesia. Eres bienvenido. Obedece la palabra. Lo mismo, muchachas. Para ustedes también hay sitio. Hay sitio. Oiga, yo siento la presencia de Dios en esta noche. Terminar con esto, hermanos. A veces la autoridad que Dios ha delegado se equivoca, porque es un ser humano. Pero hay errores. Pero muchas veces a nosotros nos gusta ver que se equivoque esa autoridad para caerle encima. Y quiero decir como en esta frase, que ojalá me entienda. El fracaso de la autoridad delegada probará nuestra obediencia. Porque aunque usted vea que una autoridad delegada ha fracasado, eso no le da permiso a usted para rebelarse. Porque usted no tiene puesta la mirada en el hombre, sino en Dios. Como se apartó, como ese pastor salió con cosas raras, como se le corrió el peluquín, entonces yo también aprovecho y de aquí también salgo. No, usted se encontró fue con Jesús. Fue Jesús el que lo tiró a tierra. Fue Él. Aleluya, 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 aleluya. Fue Él, hermano. Fue Él el que se encontró contigo cuando estabas en esa taberna, cuando estabas en ese callejón oscuro, cuando estabas en esa discoteca, cuando estabas ahí en ese cuarto lleno de lágrimas. Fue Él el que te tiró a tierra todos tus argumentos, y no te quedó otra que decir: ¿qué quieres que yo haga? Fue Él. Pero claro, Noé era la autoridad de su familia y del mundo entero. Era Noé. Y Dios
Dios lo llamó y le dio autoridad. Construye un arca, sé pregonero de justicia, habla lo que yo te he dicho, Noé, y los que entran en el arca se salvarán. Y Noé, muy obediente, comenzó a hacer todo lo que la autoridad absoluta le había demandado. Y entraron en el arca Noé y su familia y todos los animalitos de 2 en 2. Y llovió. Fueron abiertas las cataratas de los cielos y cayó mucha agua. Inundó la tierra. ¿Verdad? Por mucho tiempo llovió. Luego las aguas dejaron de caer. Las aguas mermaron y volvió la tierra a un estado. Y Noé y su familia vieron el arca y salieron del arca. No era autoridad absoluta. No. La autoridad absoluta era Dios. Por eso Noé no salió cuando él quiso, sino cuando la autoridad absoluta se lo dijo. Cuando la autoridad absoluta se lo dijo, entonces ahí sí salió Noé. ¿Cierto que sí? Pero dice la Biblia que esta autoridad que fue delegada por Dios, se lo voy a leer. Miren lo que dice. Génesis 9:20. Dice el verso: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué le está diciendo, pastor, con eso? No era la autoridad de la familia y del mundo en ese momento, pero después que salió el diluvio, hermano, plantó una viña y se metió tremenda rasca. Embriagada se metió, se equivocó, falló. No hizo bien Noé, pero no era Cam el que tenía que juzgar y señalar. No le correspondía a Cam hacer eso. Y lo vio. Y rápidamente fue: ¿cómo le parece? Es que la autoridad, el que construyó el arca, miren lo que está haciendo ahora. Y fue a decirle a sus hermanos, a pisotear a la autoridad que tenía. El fracaso de una autoridad establecida va a probar nuestra obediencia. No era Cam el que tenía que juzgarlo, era Dios. Ni siquiera el arcángel, cuando estaba peleando con Satanás, se atrevió a preferir juicio contra él, sino que le dijo: Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. Porque claro, él sabía que en el cielo él ocupaba un lugar más alto que él. Porque cuando Luzbel estaba en el cielo, era la mano derecha, era el que estaba ahí al lado. Uy, es la autoridad, ¿verdad? Y la autoridad lo reprendió en el Calvario. Jehová lo reprendió en el Calvario. Allá lo exhibió públicamente y lo humilló. Amén. ¿Sabe, hermano? Cam no vio la dignidad de la autoridad. Cam se deleita en ver un defecto en la autoridad para poder eludir la obediencia. ¿Quién dijo que porque el policía se pasa el semáforo en rojo, yo también puedo hacerlo? No, señor. Pero nos gusta ver a un policía equivocarse para nosotros excusarnos. El que tenía que llamar la atención a Noé era Dios y no Cam.
Pero Cam tenía un espíritu rebelde. Y es que el que hizo el arca, si supiera cómo lo vi, muchachos, y comenzó allá a pisotearlo. Pero Sem y Jafet, dice que con rostro al contrario, de espaldas, entraron con un manto y cubrieron a su padre para no ver la vergüenza de la autoridad. Ellos no se deleitaron con el error de la autoridad. Y entonces vino maldición, y la maldición es: siervo serás de tus hermanos. Y quiero decirle, hermano, el que no se sujeta a la autoridad será siervo del obediente. Cam será siervo de Jafet, y también será siervo de Sem. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Ahora sí voy a invitarle que se ponga en pie. Y mientras cantamos este himno, quiero que usted medite. Y quiero invitar a alguien a este altar a que le diga: Señor, si me tienes que tirar a tierra de algo, tírame. Pero yo quiero aprender obediencia. Yo quiero ser obediente. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo creo que Dios está en esta tarde con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Escuche la letra. Escuche. Yo quiero ser obediente. Aleluya, aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Hay espacio para alguien más en este altar, para un amigo que esté aquí, una amiga que esté aquí. Si notas que las cosas importan, Te adoro, mi Señor, te adoro. perdí por hacer todo amor. Si notas algo así, Dígale: si notas algo así, solo depende. si notas algo en mi vida que no esté bien, corrígeme. Corrígeme, Dios, corrígeme. Allá vacía, mamá María. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, háblame, háblame. Háblame, no me dejes Háblame. continuar. Háblame que estoy Aleluya. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame por el favor de tu vida. Y aunque duela
Aleluya, dígale, dígale. Él escogerá, Él. El conocimiento del bien y del mal están en autoridad y poder de Él. No nuestro. Aleluya. Una vez más, no lo que quiera hacer, una vez más. Eso es renunciar a la voluntad. Y donde quiera ir, no donde yo quiera. ¿Quién soy yo que deba decidir? ¿Quién soy yo? Mi Padre escogerá, aleluya. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, hermano, por este culto precioso en el nombre de Jesús.